Muy buenas tardes, sean bienvenidos al curso de Patrón de Nave Menor, curso que está dirigido para que ustedes se preparen para rendir su examen ante la autoridad marítima, fecha oportuna que se les entregará la SIC Chile a través de su empresa. Este curso está dirigido a personas que van a optar a la licencia Patrón de Nave Menor y consta de módulos específicos que serán desarrollados a lo largo del curso. La primera legislación marítima, que aquí vamos a hablar, es la Ley de Navegación. Después viene Náutica en Maniobras, Reglamento Internacional, Choque y Abordaje, Primeros Auxilios, Combate contra Incendios, Meteorología Básica y Comunicaciones. Primera unidad, Legislación Marítima. Vamos a comenzar revisando la Ley de Navegación. ¿Qué es la Ley de Navegación? Es la que regula todas las actividades que conciernen a la navegación o relacionadas con ella, y se rigen por la presente ley. No hay ninguna ley que esté por sobre esta en el ámbito marítimo, cuyas disposiciones van a prevalecer por sobre cualquier norma vigente en ellas. Aquí pueden ver algunas de las actividades marítimas con las que contamos nosotros. Centros de cultivo, los pontones y playas. Acá tenemos la fotografía a bordo de un buque de faena de buceo. Los trabajos portuarios y los recintos de playa también están bajo la jurisdicción de los marinos y de las autoridades marítimas. Entonces, eso es lo que vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando en la presentación. Todos los trabajos que hace la unidad marítima. ¿Para quién? Para ustedes. La ley de navegación se entenderá por la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante. Esta se encuentra en Valparaíso, en un edificio en el cual donde se controlan todas las diferentes unidades marítimas y teniendo su jefe máximo el director, que se denomina como Director General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, conocido como Directemar. El Directemar es la primera autoridad marítima nombrada por el comandante en jefe de la Armada y que es un almirante. Él está en cargo de toda la dirección general y de hacer cumplir la ley de navegación. Después tenemos las autoridades marítimas, las cuales son cinco personas. Primeramente está el director general del territorio marítimo y marina mercante, los gobernadores marítimos, los capitanes de puerto, los cónsules chilenos en el extranjero y los alcaldes de mar. Vamos a ir paso a paso conociéndolos. El director es uno solo, es como el gerente general de una empresa. Después vienen 16 gobernadores marítimos. ¿Pero quiénes son los gobernadores marítimos? Quienes están en un sector de las regiones. En el caso de Puerto Montt tenemos un gobernador marítimo y a su cargo están las capitanías del puerto. Entonces, acá la orgánica del área de Puerto Montt. Está la gobernación marítima, después la capitanía del puerto, de Puerto Montt, Calbuco, Maullín, Puerto Varas, Hornopirén y Cochamó. Y después, cada capitanía de puerto va a tener alcaldías de mar. ¿Quiénes son los alcaldes de mar? Son las personas que están cumpliendo funciones en caletas que no hay mucho movimiento marítimo, solamente para naves pequeñas. Para dar zarpe, estos otorgan matrícula e inspección, las inspeccionan cada cierto tiempo. Y después están los cónsules chilenos en el extranjero. ¿Por qué? Porque hay buques chilenos que salen al extranjero. Entonces, representantes del director fuera del país se vuelven cónsules, los cuales son una persona nombrada por el Estado. Dentro de estos trabajos, por ejemplo, si es que existe un buque chileno que va navegando en el extranjero y tiene algún problema con las autoridades marítimas desde el extranjero, él se vuelve representante del director para cualquier cosa que necesite el buque chileno en el extranjero. Por lo tanto, la ley de navegación chilena no se pierde en el extranjero. ¿Quién es el director?
El director aplicará y fiscalizará el cumplimiento de la ley de navegación, de los convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas con sus funciones, también con la preservación de la ecología en el mar, ya que está prohibido botar cualquier elemento que contamine. ¿Quién va a fiscalizarlos? Las autoridades marítimas que ya comentamos. A usted no lo va a fiscalizar un buque de guerra, ya que estas no son sus tareas. ¿Quién lo va a fiscalizar? Alguien de la Dirección General del Territorio Marítimo. La dirección tendrá la representación oficial del Estado en asuntos o reuniones internacionales relativos a las materias profesionales y técnicas de que se trata esta ley. Entonces, el almirante va a tener un representante oficial junto con personal, donde en la Organización Marítima Internacional, la OMI, para cualquier cambio que pueda haber dentro de las principales funciones que tiene la autoridad marítima. Esta, velar por la seguridad de la vida humana en el mar. Después vienen los gobernadores marítimos y capitanes de puerto. ¿Quiénes son? Los gobernadores marítimos y capitanes de puerto desempeñarán sus funciones como delegados del director y serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias. ¿A qué se refiere? Como el director no puede estar en cualquier parte de Chile, existen gobernadores marítimos que van a ser sus representantes, que le van a informar directamente a él sobre cualquier anomalía que suceda en el área. La otra persona es el capitán de puerto. Ambos, de acuerdo a la ley de navegación, son los representantes del director en las tareas que se vayan a cumplir. Los alcaldes de mar. ¿Quiénes son los alcaldes de mar? En los puertos terminales marítimos y caletas de menor importancia, que la dirección determine, así lo dice la ley, menor importancia. ¿Pero a qué se refiere con menor importancia? Que en este puerto no van a recibir un buque de pasajeros, van a ser lanchas menores quienes trabajen las salmoneras o quienes van a pedir zarpe. La autoridad marítima entonces será desempeñada por los alcaldes de mar, cuyas funciones se las asigna el director, de acuerdo a la ley orgánica de la dirección. Entonces, los alcaldes de mar, para su información, son personas nombradas por el director y son una autoridad menor. ¿Quién puede ser un alcalde de mar? Para conocimiento de ustedes, cualquier persona puede serlo. Sus atribuciones y deberes serán los que les asignen los reglamentos y directivas de la dirección, y las órdenes e instrucciones que les impartan los capitanes de puerto de quienes dependan. Para ser nombrado alcalde de mar se requiere ser oficial o suboficial de la Armada en retiro, oficiales de la Marina Mercante o personal idóneo calificado por la Dirección General. Los cónsules chilenos en el extranjero. En el extranjero, las funciones de la unidad marítima para los casos y efectos que la ley determine corresponderán al cónsul chileno que tenga competencia en el puerto o lugar en el que se halle la nave o artefacto naval que requiera la intervención de una autoridad marítima chilena. Entonces, si el buque tiene algún problema, por ejemplo, si fallece algún tripulante o existe alguna contaminación, ¿quién va a ser el cónsul? El que representa al director. ¿Qué es un cónsul? Es un diplomático que se encarga de representar y proteger los intereses económicos, administrativos y legales de los ciudadanos de un país en una ciudad extranjera.
Aquí en Chile también hay cónsules de los países que tiene Chile algún convenio, como por ejemplo Alemania, Argentina, Perú, Uruguay, y ellos tienen nuestro representante en el ámbito marino en sus respectivos países. ¿Cómo es la orgánica de la Dirección General? ¿De qué están conformados? ¿Y dónde están? La Dirección General del Territorio Marítimo de Marina Mercante está al mando de un almirante. Después está la Dirección de Operaciones Marítimas que se denominan DIRSOMAR. Ellos tienen que ver con toda la parte operativa de lo que es Directemar, y de ellos depende lo que es la búsqueda y rescate marítimo. A eso, lo que se refiere a contaminaciones o situaciones de este ámbito, está la DIRINMAR. Después está el CHOA, que es un servicio que se preocupa de las investigaciones que puedan realizarse, por ejemplo, un levantamiento hidrográfico. Entonces, a lo largo tenemos 16 gobernaciones marítimas, 64 capitanías de cuerpo, 233 alcaldías de mar y 86 patrulleras. Se puede decir entonces que a lo largo de todo Chile hay presencia de autoridad marítima. La distribución geográfica de autoridades marítimas a nivel de zonas. Está desde Arica hasta la Antártica. La jurisdicción de la autoridad marítima. ¿Cuál es? El mar que baña las costas de Chile hasta una distancia de 200 millas. Anotar. ¿Cuántas son 200 millas? Son aproximadamente 321 kilómetros, medida desde la línea de más baja marea hacia adentro. ¿Qué es lo que no podemos hacer allí? Los extranjeros no pueden venir a pescar o sacar recursos naturales. Eso es exclusivamente de los chilenos, así como están las 200 millas de Perú y de Argentina y de todos los países cercanos a los océanos. Entonces, los buques extranjeros solamente pueden navegar por acá. Las aguas interiores de golfos, bahías, estrechos y canales, cualquiera sea la distancia que exista entre sus costas, las playas y roqueríos hasta donde alcanzan las más altas mareas. Esto se denominan aguas interiores. ¿Cuáles son las aguas interiores? Para que ustedes las conozcan, son las aguas que hay desde Puerto Montt hasta Cabo de Hornos, donde existen diversas islas, y las aguas de allí son saladas. A esto se denomina aguas interiores, y los golfos, bahías, estrechos y canales. Los lagos son de agua dulce donde se puede navegar con un buque que pese hasta 200 toneladas. Entonces, ahí va a haber presencia de la autoridad marítima. En el caso del lago Yanquihue, hay una presencia de una capitanía de puerto. Los lagos de dominio público y los ríos navegables hasta donde alcanzan los efectos de las mareas. Los diques, varaderos, desembarcaderos, muelles, espigotes de atranque y en general toda construcción que se interne en las aguas marítimas, fluviales, lacustres o construidas en ellas, como las obras marítimas, los puertos, están bajo la jurisdicción de los marinos. Los terminales de barcazas, cuando hablemos del fluvial, son los ríos navegables, lacustres son los lagos navegables para que los vayamos incluyendo en el ámbito marino. Después viene la parte terrestre, la extensión de 80 metros de ancho en los bienes nacionales y fiscales, medidos desde la costa u orilla de mar, ribera de lagos o de ríos.
En los recintos portuarios o puertos artificiales, la dirección tendrá jurisdicción solo en cuanto al mantenimiento de orden, seguridad y disciplina. Por ejemplo, en las cercanías del Mall de Puerto Montt, primero está el mar, después viene la vereda, y las jurisdicciones son hasta la orilla. Dentro es jurisdicción de carabineros. Asimismo, se considerará aquellos espacios en alta mar en los cuales la dirección debe realizar funciones relacionadas con la seguridad de la vida humana en el mar, de acuerdo a los compromisos internacionales contraídos por el Estado de Chile para estos fines. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, tenemos las primeras 200 millas, la jurisdicción de la zona económica exclusiva de Chile, pero digamos que más allá de Isla de Pascua, excediendo la milla 400 o milla 600 o en las 1000 millas, existe un accidente. Tenemos la responsabilidad de ir en apoyo de ese buque. ¿Qué es la zona económica exclusiva? Es una franja de mar de 200 millas de ancho a lo largo de las costas del país. En esta zona, el país tiene derecho exclusivo para explotar los recursos vivos y minerales, pero no tiene soberanía total como la tiene el mar territorial, lo que significa que pueden navegar buques de otras naciones por estos sectores. Allí tenemos la zona económica exclusiva, y Chile tiene responsabilidad en alta mar, que es la zona contigua a las 200 millas, en que, pongamos por ejemplo, un buquecito sale a alta mar y en estas aguas internacionales. Entonces, si tiene algún percance, va a tener que Chile apoyar. Después tenemos las aguas interiores. ¿Cuáles son las aguas interiores? Las islas. Todo lo que es donde está Chiloé. Todas estas islas que conocemos nosotros hasta el Cabo de Hornos, todo internamente, estas son aguas interiores. Aquí las vamos a ver. Las aguas interiores son aquellas que están situadas en el interior de la línea de la base del mar territorial de un estado ribereño. En este caso, sale una imagen de Castro. Estas son las aguas interiores. Son aguas saladas y un canal donde va navegando el catamarán. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver la autoridad marítima? La autoridad marítima tiene señalizados los canales internos y es su responsabilidad para salvaguardar la vida humana en el mar. Después, ríos y lagos navegables, donde pueda navegar un buque que pese hasta 200 TRG. ¿TRG qué es? Las toneladas de registro grueso que pesa un buque, medido en toneladas. Es la capacidad o volumen total de todos los espacios que se encuentran por debajo de la cubierta superior de un buque, más los espacios cerrados que se disponen en la superestructura. Después, tenemos la jurisdicción en el área terrestre por parte de la autoridad marítima. La ley de navegación dice de la alta marea. ¿Cuándo se produce la alta marea? En la época que hay luna llena. Allí se producen las más altas mareas y desde allí se toman los 80 metros hacia adentro, no pasando por camino público. Todo lo que sucede en la playa, donde nos vamos a bañar, desde allí 80 metros va a ser jurisdicción de la autoridad marítima.
Medios que apoyan a la fiscalización pesquera según la zona marítima. En el alta mar adyacente, ¿con qué van a ir? Con aviones de exploración aeromarítimas. Después está la zona económica exclusiva, y patrullándola tenemos buques oceanográficos y los mismos buques de guerra, quienes pueden hacer un patrullaje en las zonas económicas exclusivas. Y después tenemos el borde costero. Contamos con lanchas patrulleras, helicópteros, camionetas y lanchas rápidas en el caso de la que está allí en la tercera imagen. El control de las actividades de fiscalización pesquera se realiza por medio de las siguientes acciones: exploraciones aeromarítimas, avión especialmente, patrullajes marítimos, buques, lanchas y helicópteros, avistamientos por medios de pesqueros nacionales y de control de tráfico marino. Los patrullajes por parte de la autoridad marítima se realizarán a lo largo de todo el territorio nacional a través de las capitanías de puerto dependientes de las gobernaciones marítimas. Por ejemplo, ahora en situación de pandemia andan muchos marinos en las caletas y pesqueras, en las playas, verificando que no haya nadie a horas de tránsito no correspondientes. Estas son las tareas de la autoridad marítima, que están dentro de su jurisdicción. Las actividades de fiscalización se realizan de forma constante, incluyendo fines de semana, días festivos y en todo horario. Los medios utilizados para este fin son camionetas y botes de goma Zodiac, porque a veces tienen que entrar en un río o en un lago, y esta actividad contempla, además de la fiscalización de pesquera, la seguridad de la vida humana en el mar, señalización marítima, búsqueda y salvamento, combate contra la contaminación, entre otros. ¿Se fijan todas las tareas que tienen los marinos y la autoridad marítima? Patrullajes terrestres. La Armada para su operación se encuentra dividido en 5 zonas navales. La Armada, de quienes dependen operativamente dar distintas gobernaciones marítimas, capitanías de puerto y unidades de flote. Entonces, para conocimiento de ustedes, esto es de conocimiento general, en la primera zona naval es el sector norte, está la gobernación marítima de Caldera, Coquimbo, Angarroa, Valparaíso y San Antonio. Desde la segunda zona naval es la gobernación marítima de Valdivia y Talcahuano. La tercera es la gobernación marítima de Punta Arenas, Puerto William y Antártica chilena. Después viene la cuarta zona naval por el norte de la gobernación marítima de Arica, Iquique y Antofagasta. Nosotros pertenecemos a la quinta zona naval, donde está la gobernación marítima de Puerto Montt, Castro y Aysén. Aquí tienen unos buques que se denominan artefactos navales. No sé si los han visto por allí ustedes a estos artefactos navales. Las naves o artefactos navales chilenos estarán sujetos a la ley de navegación y la ley chilena, aunque se encuentran fuera de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. ¿Dónde? En el extranjero. Por ejemplo, va un buque cargado con containers, va al extranjero y va a ser sometida a la ley de navegación chilena y va navegando en las costas de Perú. Va a ser fiscalizado por la ley de navegación peruana, pero no pierde su ley de navegación, sin perjuicio de la vigencia de la ley extranjera cuando la nave o artefacto naval se encuentre en aguas sometidas a otra jurisdicción. Entendiendo el concepto de lo que quiero explicarles, voy a proponerles un ejemplo. Si voy a Argentina en mi auto, voy a estar sometido a la ley de tránsito de Argentina solamente. Si me pasan un parte allá porque no respeto un signo pare, no repetirán el proceso nuevamente. No como los buques chilenos.
Si cometen una infracción en otro lugar, allá en Perú, por ejemplo, este buque también tiene que someterse a la justicia acá en Chile, al capitán cuando llegue. Acá hay un término nuevo para ustedes, que habla de artefactos navales. El que está al lado derecho es un buque y el que está al lado izquierdo es un artefacto naval. La ley de navegación dice que los artefactos navales, todos aquellos buques que no tienen propulsión propia. ¿A qué se refiere? Que este buquecito de aquí es un buque, sí, según el reglamento internacional, pero no tiene motor para navegar, por lo tanto, para ser movido de un lugar a otro debe usar un remolcador, no como el otro, buque de propulsión mecánica que navega por sí solo. Obligaciones de la autoridad marítima. Estas son fiscalizar y aplicar el cumplimiento de la ley de navegación, así como la preservación de la ecología en el mar y vigilando la navegación de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. Para esto están las lanchas patrulleras, la camioneta y la Zodiac. Los gobernadores marítimos y capitanes de puerto son los delegados del director en cualquier parte de Chile, y los alcaldes de mar van a desempeñar como autoridad marítima vigilando los terminales marítimos y caletas que la dirección determine de acuerdo con las funciones que se les asigne según el director. Entonces en Chile tenemos 233 alcaldías de mar y dentro de las tareas generales que tiene un alcalde de mar están el zarpe, la recalada y la inspección de personal. Por ejemplo, si hay un tripulante y lo pillan en estado de ebriedad, el alcalde de mar le informará a su capitanía de puerto respectiva dónde será sancionado este tripulante. Y aquí tenemos algunas de las tareas de la autoridad marítima si no las conocían o conocen. Pueden allanar, incautar, detener, control y fiscalización de las playas, patrullajes costeros y pueden tener apoyo de la PDI. La autoridad marítima aquí nos va a dar cuenta de que ellos pueden sancionar. ¿Pero qué van a sancionar? A lo mejor hubo un robo de salmones, una persona que murió en el centro de cultivo, una pelea y en la cual hubo heridos. Por lo tanto, actúa la PDI o Carabineros, que lo ordena un juez. Entonces la PDI y Carabineros pueden ser un apoyo en los casos judiciales. Marcado en rojo para que lo marquen ustedes, están las clasificaciones de las naves de acuerdo a la ley de navegación. ¿Se fijan que insistimos de nuevo con la ley de navegación? Estas naves se dividen de acuerdo a la función que cumplen, las funciones de naves mercantes y especiales, y de acuerdo a su peso en naves mayores y menores, de 50 toneladas de registro grueso. ¿Quiénes son estas naves mercantes? Aquellas que sirven al transporte nacional o internacional. Son naves especiales en las que se emplean en servicios de faenas o finalidades específicas con características propias para las funciones que cumplen.
Aquí van a estar mejor explicadas las clasificaciones de las naves con una imagen. Entonces, la ley de navegación clasifica las naves mayores y menores, mercantes y especiales. Entonces, las mayores son inscritas en Valparaíso y las menores en una capitanía de puerto. En el caso que tenemos aquí, Maullín está inscrita en la capitanía y su número de matrícula es la 4090. Después, las mercantes que sirven para el transporte de cargas, sean nacionales como internacionales, y las especiales que cumplen con un fin específico. El caso de allí tenemos un pesquero, un buque de pasajeros pequeños, un yate, las lanchas de que ustedes van a dejar alimento, las que van a buscar salmones, las barcazas, todas estas son naves especiales que cumplen con un fin específico. Entonces, de acuerdo a su función, las naves se dividen en naves mercantes, como el caso del Tupungato acá, y el Antofagasta, son naves mercantes, las cuales se les permite salir a navegar al extranjero. Las personas que van a bordo son oficiales de la Marina Mercante, y a eso se les permite salir a cualquier parte del planeta con su buque. El caso del Tupungato se va a dar cuenta que en la popa dice Valparaíso, por lo tanto todas las naves mayores se inscriben en la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Entonces, son naves mercantes las que sirven para el transporte de carga, sean nacionales o internacionales. Después tenemos naves especiales. Aquí tenemos una draga y tenemos un pesquero. ¿Cuáles son las naves especiales? Las que se emplean sus servicios en faenas o finalidades específicas con características propias de su función, como por ejemplo remolcadores, dragas, científicos o barcos de recreo. Aquí tenemos un pesquero y una draga. La draga sirve para limpiar los fondos marinos. ¿Qué es una nave especial? Si ustedes se fijan en el pesquero, se aprecian el nombre y un distintivo de llamada, 4204. Su distintivo de llamada es porque tiene equipos de comunicaciones, equipo de llamada selectiva digital, tiene una radio baliza de localización de siniestro. Entonces todas las naves especiales van a tener dos letras y cuatro números, el primero y el segundo asociados a Chile, o sea, los números que se le van a asignar son el número de licencia de la estación, y todas las naves especiales van a tener cuatro números. Eso lo vamos a ver en comunicaciones. Otras naves especiales que tenemos por acá, una barcaza, una lancha de pasajeros que navegan por el río Calle Calle, y también tenemos otro remolcador. Entonces son todas naves especiales que conocemos acá. Y después, las naves de acuerdo a su peso. Se clasifican en mayores aquellas que pasan más de 50 toneladas de registro grueso, donde se inscriben en Directe Mar Valparaíso, donde se va a llevar el nombre de la nave y el puerto registro de popa, como está acá, Mapocho, y después las naves menores son aquellas que pesan menos de 50 toneladas de registro grueso y son inscritas en una capitanía de puerto. Antes vimos una de Maullín y ahora una de Calbuco.
Entonces tenemos 64 capitanías de puerto para poder inscribir una nave menor y todas las naves mayores se inscriben en el puesto de registro de Directemar. Por lo tanto, va a decir Valparaíso. Cuando veas un buque como el Mapoche que va navegando por Brasil y lo vea en el puerto, esa nave es chilena porque está inscrita en el puerto de Valparaíso y va a llevar su bandera de pabellón nacional. ¿Qué es el pabellón nacional? Toda nave nacional deberá enarbolar la bandera chilena a popa si estuviera en puerto, y mientras navega en su pico de mesana, o a falta de este en su punto más alto, de su arboladura o superestructura. Aquí vamos a ver algunos términos marineros que a lo mejor ustedes aún no conocen. Dícese de toda nave que ande navegando debe llevar izado su pabellón nacional. Es una exigencia de la ley de navegación. Por ejemplo, en sus embarcaciones deben mantenerla izada permanentemente. Ese buque en la izquierda, que se encuentra en puerto, la lleva en la popa. Los buques que eran veleros, en el caso del buque de la Escuela Esmeralda, la llevan su palo de mesana. Entonces, si yo no tengo palo de mesana, ¿dónde la voy a llevar? Pues en la parte más alta de la arboladura o la superestructura. ¿Qué es la superestructura? Es toda construcción que hay desde la primera cubierta o la cubierta principal. Por ejemplo, donde se encuentra el radar, donde se lleva la bandera nacional de navegación. Entonces, ¿qué me exige la ley? Que debo llevar permanentemente izado el pabellón nacional. Registro de matrículas. El registro de matrículas de naves mayores está a cargo de la dirección. Se inscribirán todas las naves mayores. ¿En dónde? En Valparaíso. Por lo tanto, todas las naves mayores se van a registrar en la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Entonces, si yo tengo una nave mayor que está ya en Punta Arenas, ¿debo inscribirla en Valparaíso? Si estoy en Arica, ¿voy a inscribirla en Valparaíso? No. Así el registro de las naves menores estará a cargo de las capitanías de puerto, y se las inscribirán todas las naves menores. Si yo inscribo una lancha en la Capitanía de Puerto de Puerto Montt, mi matrícula va a ser PMO y 3 o 4 números de acuerdo al número de registro que me entreguen. Y toda nave inscrita en el registro de matrícula se le extenderá un certificado de matrícula en el que indicará el nombre, el número de matrícula y el nombre de la persona a cuyo favor parece inscrita, y el tonelaje y las principales características de dicha nave. El original del certificado debe permanecer a bordo. Aquí tenemos una lanchita y el reglamento dice nombre y matrícula de embarcación. ¿Dónde debe ir? Esto no lo cumplen muchas embarcaciones. El nombre y el número de matrícula deben ir marcados con su nombre y puerto de matrícula en la forma que señala el reglamento. El reglamento dice pintado en ambas amuras de estribor y babor, como es el caso de la Poderosa 2. No cuarta poderosa, cuarta y su puerto de registro. En la popa debe decir Calbuco, así como el buque mercante grande. Eso es para que ustedes sepan lo que deben exigirles a las embarcaciones. Si algún día usted está al mando de una lancha de nave menor y no tiene el nombre o la matrícula, va a ser sancionado por parte de alguna autoridad marítima. Un artefacto naval. ¿Qué es un artefacto naval? Son buques o construcciones flotantes que carecen de propulsión propia y sirven de apoyo en las actividades marítimas. ¿Qué significa? Que no tienen propulsión propia. Por ejemplo, aquí tenemos un artefacto naval, una plataforma petrolera que debe ser remolcada, un pontón como el Australis que está allí. Cuando la fabricaron en Puerto Montt, se lo llevaron en remolque a la zona austral. Lo que hace es no navegar,
pero hace las mismas funciones que un buque y deben contar con las luces correspondientes, llevar el pabellón nacional, las medidas de seguridad son exactamente las mismas. Ahí no andan un capitán o un patrón, es el jefe del centro el que está a cargo y es el representante ante la autoridad marítima. Y aquí tenemos otros tipos de artefactos navales, un pontón, un dique flotante, los centros de cultivos y las plataformas petroleras. Entonces, todos son denominados buques, pero solamente flotan, no navegan por sí solos. La ley de navegación dice que para hacerme a la mar debo solicitar un despacho de nave. Para zarpar desde un puerto de la República, toda nave requiere autorización de zarpe por parte de la autoridad marítima denominado despacho y se otorga en conformidad con el reglamento respectivo. Entonces, aquí dice reglamento respectivo. Si yo no lo sé, lo busco en la página de DirectMar, a ver dónde se encuentra el documento que yo necesito para efectuar el despacho. ¿Qué es lo bueno de la DirectMar? Que todo se encuentra en línea, todo lo puedo sacar a través de la página web de DirectMar y de presentarlo a la autoridad marítima, la declaración general, el documento que suministra la información exigida por la autoridad respecto de la nave. Entonces, hay la declaración general, que es un documento que me va a especificar todo lo que me van a exigir la autoridad marítima, en rigor, toda su documentación en orden y de condiciones de seguridad para la navegación conforme a la legislación y el reglamento vigente. ¿A qué se refiere? Que si la nave está con el casco malo, tiene una vía de agua, bueno, por ejemplo, no le van a dar autorización de zarpe. Si falta parte de la tripulación, no tiene radiooperador o el capitán está en estado de ebriedad, no le van a dar autorización de zarpe. Y aquí tenemos el formulario. ¿Dónde lo ocupan o dónde lo encuentran ustedes? En la página web de DirectMar, un formulario que deben llenar cada persona. A lo mejor ustedes no lo van a tener que efectuar, pero el patrón debe llevarlo cuando zarpa. Debe llevar autorización de zarpe porque después debe presentarlo. El despacho de una nave podrá negarse por causas reglamentarias. Entonces nosotros tenemos varias causas reglamentarias por las cuales no podrían dar zarpe. Dice sí matrícula ósea, no tiene la matrícula tanto la embarcación, el certificado de navegabilidad, o porque alguien de la tripulación no lo tiene. Puedo tener todos los elementos de seguridad, puedo tener a toda mi tripulación con matrícula y tengo los equipos de comunicaciones, pero resulta que me llega a faltar mi radiooperador, que puede ser cualquiera de la dotación. No me van a dar autorización. Si tengo el equipo de comunicaciones o una estación de comunicaciones, debo tener un radiooperador autorizado, que puede ser cualquier persona de la dotación. Falta el elemento de seguridad, que falte los chalecos salvavidas, que no tenga bengalas o no tenga luces de navegación, etcétera. Que esté el puerto cerrado, tripulantes enfermos o en estado de ebriedad, embarcaciones en malas condiciones, son causas reglamentarias para no dar zarpe. También podría ser una orden judicial, embargo o un arraigo por un juez de la República, un delito que se haya cometido a bordo, como el robo o crimen. Esto es una orden judicial. Causa reglamentaria va a ser de autoridad marítima y causa judicial va a ser de un juez de la República.
Cuando yo me hago a la mar, debo asegurarme que cuente con mi autorización de zarpe y debo dar mi recepción. ¿En qué consiste? Recepción de naves consiste en la verificación que los documentos y condiciones de seguridad de la nave se encuentren en orden y conforme a las normas que establecen los procedimientos tanto de su ingreso y permanencia en conformidad a los reglamentos respectivos. Para ser capitán es necesario ser chileno y poseer el título conferido por un director. El capitán es el jefe superior de la nave encargado de su gobierno y dirección, y está investido por la autoridad. Por lo tanto, es la autoridad representante del director de la autoridad marítima, de atribuciones y obligaciones que se indican en esta ley. El capitán será ministro de fe con respecto a todos los hechos que ocurrieron a bordo y que sea necesario certificar, como sean nacimientos, defunciones y otros. Igualmente, ordenará que se anote tan pronto como sea posible cualquier novedad que ocurra en la nave. En caso de algún siniestro, el capitán debe poner a salvo el diario de navegación y los documentos, libros y efectos importantes de la nave. En caso de algún siniestro, entonces para eso, el capitán se prepara y prepara a su gente con zafarrancho. Del capitán o patrón. El patrón es una persona de nacionalidad chilena. Por lo tanto, un extranjero no puede andar a bordo de una embarcación chilena, que, en posesión del título de tal otorgado por el director, está habilitada para el mando de naves menores y determinadas naves especiales mayores.
Entonces, aquí existe el capitán y el patrón. ¿A quién se le denomina capitán? Es a los capitanes de alta mar, los oficiales de marina mercante. Los patrones son justamente los patrones de una nave menor a lo cual están optando ustedes. Y también son patrones regionales, que llegan hasta el patrón regional superior de las naves especiales. Ellos no van a andar en naves mercantes, solamente en naves especiales, remolcadores, barcazas o pesqueros. El capitán que se hiciera a la mar sin que la nave haya sido despachada será sancionado hasta la cancelación definitiva de su título. Los gastos de captura, con un recargo del 50%, serán a cargo de la nave. Si ellos no fuesen íntegramente pagados o garantizados de su pago, la nave quedará arraigada. No va a poder salir a navegar porque aquí todo es costo. En el ámbito marino todo es costo. Si se va un buquecito a rescatarlos ustedes, todo el buque tiene la responsabilidad de rescatar. ¿A quién? A las personas y pasajeros, a la vida humana. Pero ya cuando hay carga existe dinero de por medio, entonces ahí entran a tratar con otras cosas. Toda nave podrá entrar en cualquier puerto habilitado de la República y deberá ser recibido por la autoridad marítima. Siempre va a ir la autoridad marítima después con la asistencia de los demás servicios de Estado relacionados con las faenas que requieran realizar, de acuerdo al reglamento. Entonces, aquí existen otras personas, las cuales ya estuvimos conversando antes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las autoridades que recepcionan un buque? La autoridad marítima, representando al capitán de puerto. El servicio de salud, muy importante en esta época de pandemia. La policía de investigaciones, cuando se debe investigar personas que entran o salen de Chile. El servicio agropecuario ganadero y la aduana, que ve todo lo que tiene que ver con la carga. Por ejemplo, que no lleguen frutas o verduras que no están autorizadas. Una vez que la aduana asegure que la carga está autorizada, se reúnen con el capitán y posteriormente queda recepcionado el buque o despachado. ¿Qué es la libre plática? Autorización competente para que una nave realice las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros, tripulantes y cargas. La Autoridad Marítima y Aduana otorgará libre plática cuando las cinco autoridades que fueron a bordo le van a decir al capitán que su buque está sin novedad y que queda libre plática para iniciar su faena después de que hayan recibido a su satisfacción los documentos.
Del practicaje o pilotaje, otro término nuevo para ustedes. ¿Cuándo se llama practicaje? A todas las maniobras que se ejecutan con una nave en el puerto, y pilotaje a la conducción de la derrota por canales y entre puertos del litoral. Entonces, un buque que viene del extranjero va a ser pilotaje. Todo buque que entre o salga del estrecho de Magallanes y venga al norte va a necesitar dos personas a bordo, que son los pilotos, que se le llaman prácticos, que van a ser el apoyo del capitán, para que se vengan por los canales, y como el capitán es primera vez que viene, lo van a apoyar los pilotos. Dice toda nave extranjera y naves nacionales, en los casos que señale el reglamento respectivo, deberán utilizar los servicios de practicaje y deberán estar sujetas a pilotaje cuando corresponda. Entonces, todos los cruceros que vienen a andar con prácticos a bordo, y el practicaje es la palabra cuando los buques llegan. Los cruceros, les voy a poner el ejemplo de Puerto Montt, Punta Arenas, llega y toma un práctico de puerto, es lo que tiene la experiencia suficiente para poder ingresar el buque en el canal de Tenglo. A esto se refiere. El pilotaje será desempeñado por los prácticos que designe la dirección y el practicaje por los que designe la autoridad marítima. Entonces, ahí aparece, va a estar a su disposición algunos videos, los cuales se trabaja con practicaje y pilotaje. Los prácticos durante el desempeño de sus funciones serán asesores del capitán, en todo lo que es relativo a la navegación, de las maniobras y legislación y reglamentación de la República. Del personal embarcado. Personal embarcado o gente de mar se dividen en las siguientes categorías según la clase de la nave que presta servicios. Entonces tenemos naves mercantes, que son oficiales de marina mercante. Estos estudian en la universidad o también son exoficiales de la Armada y que pueden llegar a ser capitanes de alta mar. Y los oficiales se dividen en tercer piloto, segundo piloto, primer piloto. Los tripulantes, de naves mercantes o de naves especiales, por lo tanto deben hacer un curso técnico, estos deben prepararse en el instituto. Después vienen naves especiales o menores. Están los patrones, patrones de naves especiales mayores y los patrones de naves menores. Oficiales de naves especiales son los que viajan en barcazas. Son los pilotos, pero son los pilotos regionales, no son pilotos mercantes. ¿Cuál es la diferencia? Que estos no pueden salir al extranjero. Después, los tripulantes de naves especiales, y se refiere a los tripulantes de naves menores, y están los pescadores artesanales. A esto se refiere al personal embarcado. Esto de conocimiento para que ustedes sepan, se conforman el área marítima. Para ser capitán es necesario ser chileno y poseer un título tal conferido por el director. El capitán es el jefe superior de la nave encargado de su gobierno y dirección y está investido con la autoridad, atribuciones y obligaciones que se le indican en la ley. Pero esto ya lo habíamos visto también.
Las faltas de orden y disciplina. La autoridad marítima, del director hasta los capitanes de puerto, sancionan solamente las faltas. Las faltas vamos a ver que se dividen en leves, graves y gravísimas. Las faltas al orden y a la disciplina serán sancionadas por el director y las autoridades marítimas. De aquí, ¿quién no va a sancionar? El cónsul ni el alcalde de mar, para que lo tengan claro. Solo las autoridades marítimas competen mantener el orden y la disciplina en los puertos marítimos, fluviales, lacustres, y aplicar las sanciones por faltas que allí se cometieron. Entonces, en un lago o un río navegable va a haber presencia de la autoridad marítima, que puede ser la capitanía de puerto o puede ser una alcaldía de mar. Si el alcalde de mar tiene que sancionar a alguien, tiene que presentárselo al capitán de puerto de su jurisdicción. De la seguridad. Ahí tenemos una nave especial. El nombre es Yagan 2, donde está inscrita en la capitanía de Castro y tiene un distintivo de la llamada Charlie Bravo 4741. Ahí está un hombre que sí está sin ningún problema y va una patrullera a su fiscalización. ¿Por qué? Porque una nave puede ser fiscalizada en cualquier momento, no necesariamente que tenga un problema, digamos, laboral a bordo, para revisarle si tiene sus bengalas, o si tiene su botiquín, cómo está el personal, o si tiene sus elementos de seguridad. De la seguridad, la autoridad marítima será la autoridad superior de las faenas que realicen en los puertos marítimos, fluviales y lacustres, y coordinará con las demás autoridades su eficiente ejecución. ¿Qué otras autoridades? Serna, pesca por decir, Servicio de Salud, Inspección del Trabajo, que pueden nosotros también ir a las fiscalizaciones, pero en materia de seguridad le corresponde exclusivamente determinar las medidas que convenga adoptar. Toda nave que transporte pasajeros deberá estar provista por los equipos de seguridad que exige la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. O sea, no es llegar y tener 10 salvavidas. Resulta que mi dotación dice 12 personas. No va de acuerdo a lo que se exige en el reglamento. Siempre tengo que andar con un 10% más de la cantidad de chalecos salvavidas que yo pueda tener a bordo. Entonces, la autoridad marítima es la autoridad superior en las faenas que realizan todos los puertos marítimos, fluviales y lacustres. Está especificado en el reglamento de la Armada quiénes son los que están autorizados para hacer esta faena. El reglamento indicará la forma y condiciones en las que se debe hacer el transporte de mercaderías peligrosas y su manipulación en la carga. Aquí dice la nave destinada al transporte de combustibles y explosivos no podrán llevar pasajero alguno, prohibición por parte de la autoridad marítima. Entonces, un buque petrolero, un gasero o aquel que va a transportar explosivos, o los camiones que vemos nosotros con combustibles o con gas que van a cruzar a Chiloé, estos deben pasar de manera sola, no van a pasar con pasajeros o vehículos particulares. Y cuando nosotros vamos a pasear, vamos a indicar que con la bandera, aquí tenemos algunos trabajos de la autoridad marítima en los recintos portuarios, y aquí tenemos algunos buques que están transportando mercancías. Por lo tanto, cuando un buque transporta mercancías peligrosas, va a izar la bandera Bravo. Anótenla. ¿Cuál es la bandera para el transporte de mercancías peligrosas? Es la bandera Bravo de color rojo. Entonces aquí podemos ver la bandera en el mástil de un buque pañamero que está haciendo faena de combustible. Entonces, cuando van a hacer faenas de combustible, y véanlo ustedes, en su centro de cultivo, llega un buque a hacer combustible, no iza la bandera, ¿qué es eso? Lo que están aprendiendo acá son cosas internacionales. Internacionalmente ustedes les indican al resto de las personas una señal visual que esta persona, atracada en el muelle, está en una faena de combustible. Los buques que llevan mercancías peligrosas o las barcazas que transportan camiones con combustible o gas deben izar. ¿Cuál es la prohibición? No pueden llevar pasajeros.
De los riesgos de navegación. Toda nave tiene la obligación de acudir al auxilio de otra en peligro, salvo que ello represente un grave riesgo para su propia seguridad o la de su dotación o la de sus pasajeros. Entonces, el capitán va a evaluar, en caso de que tenga que ir en el apoyo de alguna de estas naves que se encuentre en peligro, la integridad de su gente o la de sus pasajeros. Para esta obligación cesa en cuanto se haya logrado asegurar la vida de la dotación y de los pasajeros de la nave en peligro. Estos son los riesgos de la navegación. El capitán que no cumpliere con su deber será sancionado con la cancelación de su título, sin perjuicio a la responsabilidad penal que le afecte, a menos que justifique haber tenido alguna causa racionalmente le haya impedido hacerlo. De los servicios prestados a la nave en peligro. El rescate de especies náufragas u otros objetos que el mar arroje a la playa tendrán derecho a remuneración, debiendo los asistentes dar cumplimiento a la norma de internación pertinente. Los buques de la Armada Nacional que presten servicios en casos de accidentes a una nave o artefacto naval tendrán derecho a cobrar los gastos realizados y de las demás compensaciones que sean adecuadas de acuerdo con las tarifas y los reglamentos de la institución, o que la autoridad naval convenga en común con acuerdo con la otra parte. Accidentes marítimos. Al producirse una colisión o abordaje entre naves, el capitán de cada una de estas estará obligado a prestar auxilio a la otra. Esto ya sabemos, a su dotación y a sus pasajeros, siendo esta regla de manera internacional, así que cualquier buque, si es japonés, va a tener que dar apoyo, siempre que pueda hacerlo sin grave riesgo de su nave o de las personas a bordo. Igualmente, cada capitán debe dar al otro la información necesaria para su identificación. Saber identificarse, conocerse los dos y el capitán, sin causa justificada, no cumpliere con el dispuesto en el inciso primero, será sancionado con la cancelación de su título, sin perjuicio de la responsabilidad penal que puede afectar por este mismo hecho. Esos son los tantos de las tareas que deben tener los capitanes. La autoridad marítima y su personal, en el desempeño de sus funciones de policía marítima, tendrán carácter de fuerza pública. Asimismo, la autoridad marítima serán ministros de fe respecto a los hechos que certifiquen y de las denuncias que formulen. La desobediencia a las órdenes impartidas en el ejercicio de sus funciones por esta autoridad o por el personal de su dependencia que no tenga sanción expresa será penada hasta con una multa de hasta 500 pesos de oro. La autoridad marítima y su personal en el desempeño de sus funciones de policía marítima tienen la misma categoría que carabineros. Aquí vamos a conocer algunos de los artículos que tendrán de carácter de fuerza pública y serán aplicables. Tales son los artículos 410, 411, 416 y 417 del Código de Justicia Militar.
Ahí están actuando los policías marítimos, también tienen sus fuerzas especiales. En estos momentos, la policía marítima, vamos a ver cuáles son los artículos del cual habla. De la Policía Marítima estábamos hablando de los artículos que pasan con el artículo 410, que dice hacer uso de un arma de fuego en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño, el cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio, o sea, el carabinero puede hacer uso de su arma de fuego en defensa propia, al igual que el marino, que estén cumpliendo la función de policía marítima. El artículo 411 también estará exento de responsabilidad penal el carabinero o marino que haga uso de sus armas en contra de algún preso o detenido que huya y no obedezca las intimaciones de detenerse. El 416 dice que el mataré de un carabinero o marino que se encontrara en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor o en su grado máximo cadena perpetua o presidio perpetuo calificado. El 417, que el amaneceré un carabinero, en este caso un marino, a la institución, unidades como una lancha patrullera o reparticiones, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo o medio. Estos son los artículos que le dan la garantía a los policías marítimos. Sanciones a las faltas leves, graves y gravísimas. Aquí nosotros podemos ser sancionados, pero solamente con falta. Las autoridades marítimas son ministros de fe, por lo tanto son jueces, capitán de puerto, director, los gobernadores marítimos son jueces, pero solamente les van a sancionar faltas. Dice las infracciones al presente reglamento sobre orden, seguridad y disciplina cometidas en la jurisdicción de la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante serán sancionadas como faltas por el Director General de Territorio Marítimo, los capitanes de puerto o en el extranjero los cónsules y también los capitanes de naves. Entonces, en el caso de cónsules de capitanes, ¿qué significa esto? Que si hay algún capitán o patrón que sanciona a un tripulante, una vez llegue a puerto debe informarle directamente a la autoridad marítima, y esto es el mismo que con el cónsul. A eso se refiere quien puede sancionar, aparte de eso está el gobernador marítimo también. Las faltas leves. Las faltas leves pueden ser que lo encuentran usted sin credencial, que no lleve chaleco salvavidas abrochado, entonces las faltas leves que cometa el personal perteneciente a la matrícula de gente de mar de los puertos serán sancionados. Después,
de oídos los descargos por el capitán de puerto, va a ir a la justicia, como se dice aquí, donde el capitán de puerto y él los van a escuchar de cuáles fueron los motivos del porqué, con multa de 10 pesos de oro hasta 100 pesos de oro en suspensión temporal de una matrícula de 1 a 15 días. Entonces, un peso de oro se encuentra más o menos a unos 4.000 pesos, que son entre 40.000 pesos a 400.000 pesos que debe llegar una multa, o la suspensión de unos 15 días aproximadamente. Esto es una falta leve. Las faltas graves, en caso de estar tomando la vía pública, por ejemplo, las faltas graves que comete la gente de mar serán sancionadas después de oídos los descargos por el capitán de puerto, con una multa mayor de 100 pesos de oro hasta 500 pesos de oro, que son entre 400.000 hasta 2 millones de pesos aproximadamente, o suspensión temporal de la matrícula de 16 días, hasta un máximo de 30. Sin embargo, en casos calificados, esta sanción podrá extenderse hasta 3 meses, previa autorización del director general. Y después vienen las faltas gravísimas que cometa la gente de mar serán sancionadas después de oído los descargos por el gobernador marítimo. Las dos primeras fueron el capitán de puerto y ahora por el gobernador marítimo, con una multa mayor de hasta 1.000 pesos de oro, o sea, estamos hablando de aproximadamente 40 millones de pesos, o suspensión temporal de la matrícula de 31 días hasta un máximo de 3 meses. Como puede ver, que en estas imágenes de contaminación, un buque que contamina con petróleo va a ser una falta gravísima porque está prohibido estrictamente botar cualquier cosa que contamine en el mar. De la contaminación, la ley de navegación dice que se prohíbe expresamente arrojar lastres, escombros o basuras o derramar petróleo, materias nocivas que ocasionen daños a las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. Entonces, estas son penas que son tildadas como graves o gravísimas. También, si los derrames son muy grandes, pueden pasar a ser penales. Por lo tanto, ahí va a actuar un juez de la República. Los buques de guerra. La presente ley se aplicará a los buques de guerra chilenos solamente en los casos que expresamente se refieren a ellos. Estos no piden zarpes, no piden recalada y no se les pasa revista, pero en lo que es navegación deben cumplir las mismas instrucciones que se le dan a los buques mercantes y a todos los demás. No pueden contaminar, los buques de la Armada deben proteger y auxiliar a las naves chilenas. Si es que ocurre que un buque esté en peligro y anda un buque de guerra en las cercanías, debe ir en su apoyo, tiene la obligación de ir en apoyo, en toda emergencia que pueda comprometer la seguridad de la vida humana.
Otras disposiciones. Para calcular la equivalencia a moneda corriente de peso en oro, que se hace referencia en esta ley, se estará al valor de valores que para el cobre de derechos de la aduana determina el Banco Central de Chile, que deberá certificar tal equivalencia gratuitamente a requerimiento escrito de cualquiera que lo solicite. Libérase del pago de los derechos de tarifas a los buques de guerra chilenos y extranjeros, a las naves nacionales menores de 25 toneladas de registro grueso y a los faluchos o lanchas empleados para la carga, descarga y acarreo de mercaderías en los puertos, ríos o lagos navegables, y las embarcaciones sin cubierta, aunque sean mayores de 25 toneladas de registro gruesos. Funciones de la DirectMar. ¿Para qué está la DirectMar? Esto ya es lo último que nos va quedando en nuestra presentación. Una de las funciones principales es velar por la seguridad de la navegación y por la protección de la vida humana en el mar. Controlar y fiscalizar el material de las naves o artefactos navales. Ahí tenemos una inspección portuaria o una inspección de lancha. Nosotros podemos ser inspeccionados en cualquier momento y una vez al año debemos pasar revista de inspección, que es lo que necesitamos para que se nos otorgue el certificado de navegabilidad. Entonces, las gobernaciones tienen inspecciones para los buques mayores de 50 y las capitanías de puerto tienen inspecciones para las lanchas de menores de 50. Así está organizado el tema de las inspecciones. Entonces, si yo necesito pasar una inspección, tengo que ir a una capitanía de puerto, que la puedo pasar en cualquier parte dependiente de donde yo la inscribí. Si estoy en Arica con mi lancha y está inscrita en Puerto Montt, puedo pasar en Arica y me van a entregar el certificado de navegabilidad. Controlar y asegurar el mantenimiento del orden y disciplina a bordo de las naves mercantes y especiales de los artefactos navales. Cuando hablamos de artefactos navales, es que también tiene diferencia de los centros de cultivos que dice, a controlar el aseguramiento, el orden, cuando van a subir una lancha los marinos van a verificar que la gente esté comiendo bien, que tenga las comodidades que corresponde. Si tienes pasajeros, que los pasajeros vayan durmiendo cómodos, de acuerdo a lo que exige el reglamento y lo que dice su matrícula. Porque su matrícula dice que yo tengo que navegar con 2 tripulantes y 4 pasajeros, no puedo llevar 5 pasajeros, tengo que llevar un máximo de 4, como lo dice la matrícula de embarcación.
Dice juzgar y sancionar al personal, multa de infractores de las leyes y reglamentos vigentes. En este caso, aquí podemos ver una persona en estado de ebriedad y una persona que se está ahogando. Entonces, existen procedimientos a seguir. No es llegar y decir salvamos a la persona y listo. Aquí se va a sancionar al personal. ¿Quiénes van a sancionar? El director, el gobernador marítimo, el capitán de puerto. El capitán de un buque, recuerde que también puede sancionar, pero tiene que dar aviso previo después cuando llegue a puerto y a los cónsules en el extranjero. ¿Cuál es la función principal que va a tener la autoridad marítima? Velar por la seguridad de la vida humana en el mar. Otorgan zarpes, otorgan matrículas al personal marítimo a la cual están optando ustedes. Todas estas son tareas de la autoridad marítima. Cualquier consulta se encuentra todo dentro de la página web de la Directe Mar. Otra de las funciones que dice fiscalizar los puertos de la República, todos los puertos sean del pueblo o del gobierno o particulares van a estar bajo la jurisdicción de la autoridad marítima y van a poder fiscalizarlos en cualquier momento. Y tenemos el puerto de Valparaíso al lado de San Antonio, uno de los puertos más grandes de lo que es comercial, Puerto de San Antonio. Después de la autoridad marítima, los capitanes de puerto y el personal bajo sus órdenes, en el desempeño de sus funciones de policía, serán considerados como ministros de fe a las denuncias que ellos hicieren sobre faltas o delitos cometidos. La autoridad marítima dará conocimiento a las instrucciones que impartan los fiscales del Ministerio Público. ¿A qué se refiere esto? Que cuando existe un robo de salmones o un escape de salmones, tiene que ir al Ministerio Público o un juez a ordenar. ¿Quién va a ir a investigar? La Policía de Investigaciones o Carabineros, que es una policía científica. Por lo tanto, van a dar órdenes a través de fiscales y tratándose de naves extranjeras, se van a someter a los impuestos por la ley de navegación chilena. Si un buque chileno va al extranjero, se somete a la ley de navegación chilena y la ley de navegación del país que está navegando. Si viene un buque a Chile, por decir un buque peruano, va a estar sometido a la ley de navegación peruana y a la ley de navegación chilena, que en el fondo son todas similares. Aquí podemos ver algunas de las actividades de las autoridades marítimas. Y con esto concluye la presentación de lo que es la legislación marítima y cuáles son los trabajos que están realizando los marinos para ustedes. Muchas gracias por su atención y continuaremos pronto con las siguientes unidades temáticas. Y con esto damos terminada la presentación de la unidad temática sobre el combate contra incendios.